Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Estoy presentando el capítulo 2 del quinto milagro, salvados en el arca de Noé. Estoy presentando las evidencias geológicas de que hubo una inundación masiva hace 4.500 años aproximadamente. Esta inundación masiva se explica por el diluvio del Génesis. Estas evidencias son rocas de cuarcita, o sea, rocas labradas por el río, por el agua, en la cima de altas montañas, en la cima de mesetas. Se explica por los grandes márgenes continentales que están llenos de sedimentos. Se explica también por los guyots o volcanes submarinos. Se explica también por los grandes cañones formados rápidamente, que no lo pueden formar ríos tan pequeños. Entonces hay la fase laminar y la fase canalizada de la escurrentía de las aguas del diluvio. Estas evidencias se pueden ver muy bien en el libro del Michael Ord, un geólogo que ha trabajado muchísimo sobre las evidencias geológicas del diluvio universal. Son tan abrumadoras las evidencias y no se pueden explicar de otra manera, porque el uniformismo, que es la teoría dominante en la geología, en la geomorfología, no lo puede explicar. Que podemos decir que son evidencias contundentes y van abonando sobre la explicación de que existió un diluvio universal y que esto va a generar el milagro del arca. Muchas gracias, véanlo con mucha atención y nos vemos después. Para este capítulo me basaré fundamentalmente en los estudios de Michael Ord y de Taz Walker. En las ciencias de la Tierra, el sesgo predominante es asumir que la Tierra tiene miles de millones de años y que los procesos geológicos continúan a un ritmo relativamente lento. La geología tiene dos énfasis distintos. Uno es el estudio de minerales, rocas, estratos, terremotos, volcanes y otras características de la corteza terrestre. Esta es la ciencia de la observación. La otra es la interpretación de cómo se formaron esas características con el tiempo. Una disciplina que estudia hechos pasados no es la ciencia, sino la historia. Muchas de las rocas, fósiles y accidentes geográficos se originaron o cambiaron en el pasado. Nadie estaba allí para observar estos eventos, pero se puede aplicar ciencia forense, la recopilación de pistas en el presente, para describir el pasado con la esperanza de explicar el origen de los accidentes geográficos. El conocimiento del pasado no se origina en el vacío. Antes del siglo XVIII, los eruditos buscaban principalmente en la Biblia información sobre la historia. La mayoría creía en la creación, un diluvio global, una tierra joven y el origen de idiomas y grupos de personas en la Torre de Babel. Todos estos eventos se derivan fácilmente de una lectura sencilla de Génesis 1:11, y los hechos históricos de estos capítulos se afirman en muchos lugares del resto de la Biblia. La visión bíblica y la historia cambió drásticamente a partir del siglo XVIII. Fue reemplazado por las ideas seculares de la Ilustración. Rechazando la historia bíblica, intentaron una explicación puramente natural de la Tierra y su pasado, basado en procesos observados que ocurren en el presente. Dos implicaciones importantes fueron el enorme aumento de la edad de la Tierra y el rechazo de una inundación global como causa geológica. Sin el diluvio, los geólogos intentaron comprender cómo se formaron las rocas, los fósiles y los paisajes. Obtuvieron muchas explicaciones creativas, confiando en que la historia bíblica se había ido para siempre. Durante las décadas siguientes,
el concepto se centró en procesos continuos de baja energía y en 1832 se le dio el nombre de uniformismo. Su principal proponente, Charles Lyell, lo llamó el principio de las causas reales y un geólogo francés, Constant Prévost, inventó el término actualismo, que sigue siendo popular hoy en día. Hasta finales del siglo XX, enfatizó los procesos de baja energía. En las últimas décadas, ha dejado espacio para catástrofes raras. El uniformismo también se puede recordar con el lema: el presente es la clave del pasado. Desde entonces, esta suposición se ha convertido en un dogma de las ciencias de la Tierra, en el que todas las observaciones e interpretaciones se hacen para que se encaje en este concepto uniformista o actualista. Otro supuesto importante de la geología es de una Tierra muy vieja. A lo largo de gran parte de la historia de la Iglesia, los teólogos aceptaron una edad temprana para el planeta, basándose en los datos cronológicos de la Biblia. El cronólogo bíblico más importante fue el arzobispo James Ussher, quien determinó la famosa fecha de creación en el 4004 a.C. Pero el crecimiento del secularismo llevó al rechazo de la Biblia y a la idea de que la Tierra era muy antigua. Esta tendencia se popularizó entre los estudiosos seculares de la Ilustración y millones de años se convirtió en una creencia común. Encaja bien con la idea del uniformismo, porque si se supone que los procesos actuales formaron todas las rocas, fósiles y accidentes geográficos, entonces sus niveles de energía más bajos requerirían mucho más tiempo. Por lo tanto, la Tierra envejeció casi de la noche a la mañana. El uniformismo y el tiempo profundo, la vejez, se convirtieron en los principios rectores de la geología y las ciencias de la Tierra que continúan hasta el día de hoy. La mayoría de los modelos de paisaje clásico que se propusieron en este momento eran incompatibles con la teoría de la tectónica de placas y se estaban introduciendo en las ciencias de la Tierra, incluido el concepto del ciclo de erosión y la idea de que la evolución a largo plazo depende del tiempo y conduce a la planificación. Pero contrariamente a las expectativas, la teoría de la tectónica de placas ha tenido poco impacto en la comprensión de la geomorfología. El problema es que la reacción no es intelectual, es visceral, resultados de siglos de adoctrinamiento en una perspectiva anticristiana. Accidentes geográficos que no pueden ser explicados por el uniformismo y o neocatastrofismo. Todos los intentos de explicar los accidentes geográficos utilizando el principio del uniformismo han fracasado en última instancia y se pueden explicar perfectamente por una inundación global. ¿Cuáles son estos? La formación de las cordilleras, las superficies de planificación, planicies, mesetas, frontones o pedimentos, rocas talladas por el agua encima de las mesetas, Einzelbergs, Bornhards o Monadnocks, que en México y España se llaman peñas o peñones, brechas de agua y brechas de viento, plataformas continentales, cañones submarinos, el relieve actual y rocas de cuarcita transportadas a grandes distancias de su fuente. Un principio fundamental de la geomorfología
es que casi todos los accidentes geográficos existentes han sido formados por el agua. El agua es el factor crítico en la evolución de los accidentes geográficos de la Tierra. Dado que el agua es esencial y dado que los procesos modernos no explican los accidentes geográficos, debemos considerar lógicamente algún proceso acuoso que no esté operando en el presente para dar cuenta de los accidentes geográficos. ¿Hubo tal evento en la historia? Sí. Hay en la historia bíblica de la Tierra un evento que se llama Diluvio Universal. El diluvio universal fue global y tuvo 4 fases. Estas 4 fases son, primero, la ruptura de la corteza terrestre de donde salió el agua profunda. Segunda, inundación global, acompañadas de oscilaciones del nivel del mar causados por al menos 5 mecanismos como mareas, tsunamis, movimientos corticales, verticales, locales y distantes, y la dinámica de corrientes de aguas rápidas en aguas someras, aguas sumergidas de gran extensión. Tercero, elevación de las montañas y hundimiento de los océanos. Cuarto, escurrimiento o retirada de las aguas, con 2 subfases, fase abativa o de flujo laminar y fase dispersiva o de flujo canalizado. Sabemos que las montañas de hoy estuvieron una vez bajo el océano, porque las rocas que forman la cima de la mayoría de las montañas contienen fósiles marinos. Elevación de las montañas y hundimiento de los océanos. La geografía y topografía eran diferentes antes del diluvio y siempre cambiaron durante el diluvio. La tectónica vertical diferencial es un fenómeno mundial. El levantamiento que produjo las montañas fue acompañado por un descenso comparable debajo de las cuencas. A medida que las montañas se elevaban, las cuencas disminuyeron, de modo que los depósitos, que una vez estuvieron cerca del nivel del mar en toda la región, ahora tienen entre 4.000 metros de altura en las montañas, pero estas están 10.000 o 12.000 metros por debajo del nivel del mar en las cuencas. La tectónica vertical diferencial es una deducción sólida, no solo para los continentes, sino también para el fondo del océano. Los movimientos verticales pueden demostrarse mediante la fractura de las dorsales oceánicas, y lo más importante para esta discusión son los levantamientos delimitados por fallas adyacentes a depresiones descendentes. El fondo del océano profundo está cubierto por sedimentos, en su mayoría procedentes de los continentes. Los sedimentos han encubierto principalmente la evidencia de la tectónica vertical diferencial, pero debajo de los sedimentos de las cuencas oceánicas profundas y en los flancos de las dorsales oceánicas son muy comunes las colinas abisales cubiertas con sedimentos generalmente delgados. Las colinas abisales son crestas largas y estrechas que suelen ser de 10 a 20 kilómetros de largo, 2 a 5 kilómetros de ancho y 50 a 300 metros o más de altura. La Tierra no tenía altas montañas antes de la tectónica vertical diferencial. Las montañas se levantaron y las cuencas se hundieron. Las cuencas se llenaron de sedimentos que se convirtieron en rocas sedimentarias durante la tectónica vertical diferencial. Al mismo tiempo que las cordilleras se elevaban y los valles y cuencas se hundían, también había un levantamiento a gran escala de los continentes actuales y el hundimiento de las cuencas oceánicas.
Existe evidencia de que las cuencas oceánicas se hundieron al mismo tiempo. Hay dos principales evidencias: la geología del subsuelo de los márgenes continentales y dos, la presencia de volcanes submarinos de techo plano en el fondo del océano, lejos de la Tierra, llamados guyots. La energía de la escurrentía del diluvio se habría visto incrementada por el levantamiento continental coordinado y el hundimiento oceánico. La combinación probablemente había producido corrientes que se mueven a más de 160 kilómetros por hora, causando una erosión masiva y profunda de los continentes. La roca dura de la superficie es evidencia de una fuerte erosión en el pasado reciente. El agua se presurizaría cada vez más debido al creciente peso de los sedimentos por encima. Esto movería los productos químicos cementantes a través de los poros, creando rocas sedimentarias. Algunas rocas sedimentarias tienen más de 30% de cemento entre los granos. Se desconoce la cantidad de sedimentos superpuestos necesarios para la cementación, pero probablemente sea de al menos varios miles de metros. Por lo tanto, las rocas duras encontradas en o cerca de la superficie indican que una buena cantidad de erosión tuvo que haber ocurrido en la mayoría de las áreas de los continentes. Sobre la base de indicadores geológicos, los continentes han sido realmente muy erosionados. El hecho de que solo un poco de suelo se haya acumulado en muchas áreas muestra que la erosión terminó recientemente. Después de la extensa erosión de los continentes, numerosos restos erosivos quedaron atrás. Los restos erosivos existen en muchas formas y tamaños y se les ha dado diferentes nombres, como icebergs. Delicados puentes naturales y arcos rocosos son un tipo de remanente erosivo que proporciona más evidencia de una rápida erosión de las inundaciones. Otra prueba es que los continentes fueron erosionados rápidamente es la existencia de altos acantilados como la Gran Escalera y los acantilados Rowan, libro de la meseta de Colorado. Otros acantilados altos se encuentran cerca de las costas de algunos continentes. Se llaman grandes escarpas costeras. Las superficies de planeación o planicies pueden explicarse por la retirada de las aguas de las inundaciones de los continentes emergentes y su erosión. Dado que muchas superficies de planificación cubren áreas de más de 2.500 kilómetros cuadrados, la planificación se explica mejor por la fase de flujo de hojas del modelo geológico. Las rocas y los escombros transportados por estas aguas habrían planificado la superficie de la Tierra como papel de lija suavizando la madera rugosa. Las corrientes más rápidas habrían erosionado amplias áreas de la Tierra a superficies planas, afeitándose rocas duras y blandas uniformemente debido a la extremadamente alta energía de flujo. A medida que las corrientes se ralentizaban, se habría creado una superficie de erosión más ondulante. Adoquines y rocas habrían sido transportados por flujo turbulento rápido. En esas condiciones, las rocas individuales se estrellaban repetidamente contra otras rocas, formando marcas de percusión en rocas duras y destrozando las rocas blandas. La etapa de retirada de la inundación puede explicar fácilmente los icebergs en las superficies de planación. Los icebergs o peñas son pendientes acampanadas y podrían ser muy tardías o causadas por procesos posteriores a las inundaciones. Los peñascos, así como las superficies de planeación, se encuentran en todo el mundo, apuntando fuertemente a una inundación global y no
a un evento local o regional. Los frontones o pedimentos o piedemonte son formas terrestres subficiales que se encuentran comúnmente en los valles y muestran poca modificación después de la planeación que los moldeó. Por lo tanto, es razonable colocar los frontones como una de las últimas formas de tierra moldeadas por la etapa de retirada de la inundación. Esto colocaría su origen al final de la fase del flujo canalizado. A medida que los continentes se elevaban y las cuencas oceánicas se hundían, las aguas de las inundaciones drenaron hacia los océanos actuales. El flujo de láminas se transformó en un flujo canalizado a medida que se exponían cada vez más montañas y mesetas. Las montañas y los valles al principio estaban completamente sumergidos. Las aguas de la inundación se asentaron un poco y causaron que los sedimentos del valle se acumularan más gruesos de lo que son hoy en día. A medida que el flujo se canalizó cada vez más, continuó drenando formando los frontones o los piedemontes. En muchos valles, las paredes confinadas probablemente causaron que el agua de la inundación se acelerara. Adoquines y rocas, incluyendo rocas exóticas de aguas arriba y rocas de las cordilleras adyacentes, se movieron a altas velocidades a lo largo del fondo de los flujos canalizados, causando una erosión masiva a los valles y a los lados de las montañas. Es en este momento en que los frontones se formaron y fueron tapados por una chapa de rocas en su mayoría redondeadas, depositadas a medida que la corriente disminuyó. Las velocidades de corrientes variables, tanto en el tiempo como en el espacio dentro de los valles, dieron lugar a restos erosivos de frontones, frontones decapitados y múltiples frontones y peñascos en los propios frontones. Los frontones o piedemonte son fenómenos mundiales y fueron tallados durante la escorrentía de la inundación del diluvio. Es una prueba más de que el Génesis nos explica la inundación. Los Einzelbergs en México y España se llaman peñas o peñones. Se formaron en la etapa de retirada de la inundación y en las superficies de planificación. Los Einzelberg con pendientes acampanadas podrían ser muy tardíos y causados por procesos posteriores a las inundaciones. Los Einzelbergs, así como la superficie de planeación, se encuentran en todo el mundo, apuntando fuertemente a una inundación global y no a un evento local o regional. La tectónica vertical diferencial de inundación tardía y sus efectos geomorfológicos. El levantamiento continental y el hundimiento de las cuencas oceánicas dejaron pruebas significativas. Un indicador es la gran profundidad de las rocas sedimentarias a lo largo de los márgenes continentales. Otra es la presencia de guyyots lejos de la Tierra. La mejor explicación de las masas de sedimentos a lo largo de las márgenes continentales, la parte superior de la cual desciende solo ligeramente hacia el mar, es que la roca del sótano de los márgenes continentales debe haber disminuido rápidamente debe haber recorrido grandes distancias rápidamente durante la erosión significativa a escala continental. Aunque algunos guyyots pueden formarse bien bajo el agua, las tapas planas de los guyyots altos fueron planificados originalmente cerca del nivel del mar. Los guyyots se encuentran a un promedio de 1525 metros,
por debajo de la superficie del mar. Incluso si las tapas fueron erosionadas ligeramente por debajo del mar por potentes corrientes de inundación, debe haber ocurrido un hundimiento de más de 1.220 metros. Hasta el momento se desconoce la causa de la tectónica vertical diferencial, aunque Walter Brown considera que fue por el movimiento de las hidroplacas. La escorrentía produjo una erosión catastrófica de los continentes. Las características erosivas más significativas son los grandes escarpes cerca de las costas del sur de África, del este de Australia, la India peninsular occidental y el este de Brasil. Los grandes peñascos son impresionantes remanentes erosivos en el oeste de los Estados Unidos. Los puentes y arcos naturales son remanentes erosivos delicados y a pequeña escala que se explican mejor por la rápida erosión de las inundaciones que por procesos lentos a lo largo de millones de años. Hay rocas de cuarcita transportadas más de 1.280 kilómetros de su fuente. Están bien redondeados y muestran marcas de percusión y manchas de hierro, todos indicadores de transporte y deposición de agua. Los depósitos de grava son omnipresentes y debemos saltar de una escala continental a una global. Solo un evento podría haber operado esta escala: la inundación referida por el Génesis. Grandes cantidades de roca erosionada de los continentes fueron depositadas a lo largo de los bordes continentales, donde la corriente de agua disminuiría repentinamente a medida que la profundidad cambiaba. Los márgenes continentales, incluyendo la plataforma, la pendiente y el ascenso, se formaron rápidamente. Los márgenes continentales en todo el mundo dan testimonio de un gran hundimiento y deposición de grandes prismas sedimentarios al final de la inundación. Los perfiles de reflexión sísmica muestran que las rocas sedimentarias del margen continental tienen una geometría de lámina con una ligera inclinación en alta mar. Las estructuras más detalladas indican la deposición de corrientes fuertes. Las grandes fallas normales y las cuencas profundas también son evidentes, todas consistentes con una rápida deposición coincidente con el levantamiento de los continentes y el hundimiento de las cuencas oceánicas, tal como se esperaría durante la etapa de retirada de la inundación. A medida que la fase de flujo de hoja de la inundación cambió gradualmente a la fase de flujo canalizado, cambiaron los patrones de erosión y deposicionales. En lugar de planificar la creciente masa terrestre, dejando atrás las corrientes de aguas discretas, las corrientes habrían erosionado rápidamente los canales, valles y cañones de todos tamaños formados. Una predicción del modelo de inundación es que los valles precedieron a los ríos, contrariamente a lo que los uniformistas han creído desde la década de 1800. Los cañones de paredes verticales y la apariencia juvenil de los valles en forma de V proporcionan evidencia para la diversificación canalizada del diluvio. Los meandros ofrecen más apoyo para la rápida reducción de los valles, ya que la erosión lenta durante millones de años deberían producir pendientes deslizantes. Los meandros pueden originarse bajo el agua, como muestra su presencia en cañones submarinos y en abanicos. La mayoría de los valles contienen arroyos poco aptos,
flujo a través de valles en vez de canales en sí. El flujo a través de los valles fue 20 a 50 veces mayor que el flujo actual en el pasado reciente. La mejor explicación para la ubicuidad de los valles infracondicionados es el flujo canalizado al final de la inundación. La avalancha de corrientes de agua de inundación por los valles hacia los océanos provocó la rápida formación de frontones. El flujo en todo el valle también puede explicar frontones en múltiples niveles, frontones decapitados y frontones en un solo lado del valle. La mayoría de los frontones están cubiertos por una capa de grava redondeada, incluyendo rocas exóticas que no afloran en la zona, lo que demuestra que los frontones se formaron por agua que fluía paralelo a los valles. Con esto llego al final del capítulo de evidencias geológicas. Son muchas, muy abundantes. Aquí fue un resumen nada más. Y recomiendo mucho pues, que veamos y que investiguemos realmente y que no nos quedemos con lo que nos vende la propaganda geomorfológica de la ciencia, que no es otra cosa más que lucubraciones sobre que la Tierra tiene millones de años y que no existió un diluvio universal. Vamos pues a explicar claramente que esto es un hecho real y por tanto el milagro de la salvación de los seres humanos es un milagro porque de otra manera no hubieran podido salvarse. Muchas gracias, seguimos pendientes.